Y parece que sí. Bien, entonces hagamos un pequeño ejercicio del último que estábamos revisando, aplicación de la segunda ley de Newton de forma matemática. Entonces, me parece que hicimos uno de estos, hagámoslo un poco distinto. Digamos que sobre una partícula están actuando tres fuerzas constantes, la fuerza 1, la fuerza 2 y la fuerza 3, y nos dan esos valores. Pongámosle la fuerza 1 de más 50i en el sistema internacional, la fuerza 2 de más 20J en el sistema internacional nuevamente, y la fuerza 3, digamos que es menos 10J por el valor de la inercia lineal de la partícula, y todo esto en newtons, sin incluir las unidades de la inercia lineal. También conocemos esa inercia lineal, el valor de la masa es de 5 kilogramos, y en función de esto, considerando que soltamos la partícula y por lo tanto parte de una velocidad nula, encontrar el desplazamiento en 5 segundos. Todos estos son estos datos. Al final lo que nos piden. Y lo que no noté, pero sí debería estar en los datos, es que hay que considerar que estas fuerzas son constantes. Al menos durante estos 5 segundos. Bien, entonces, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos datos cinemáticos, tenemos datos dinámicos. En este caso comenzaríamos con los datos dinámicos. Solamente estamos bajo el efecto de estas tres fuerzas. Por lo tanto, si es que los sumamos, vamos a encontrar la fuerza neta. Una vez que tengamos la fuerza neta, aplicamos leyes de Newton para encontrar algún dato cinemático, en este caso la aceleración lineal. Y con la aceleración lineal y estos otros dos datos de la cinemática, ya tenemos suficiente información como para resolver el intervalo. Entonces veamos cómo nos va haciendo eso. Voy a poner letreros de cada una de estas fases, aunque no es necesario. La parte de la dinámica. ¿Qué es la dinámica? Simplemente encontrar la fuerza neta, que son una sumatoria de todas las fuerzas externas sobre nuestra partícula. En este caso, sumar vectorialmente el F1, el F2 y el F3. Entonces la fuerza neta sería de 50i más 20J más el valor de la masa, que son 5 kilogramos, por menos 10J, y eso nos iba a quedar en el sistema internacional. Y por lo tanto la fuerza neta en este caso ha sido 50i, 20 menos 50, menos 30J, newtons. Después aplicamos leyes de Newton, en particular la forma matemática de la segunda ley de Newton, que contiene matemáticamente la primera. De hecho, podemos comenzar directamente de aquí y hacer esta resolución
en esta parte de aquí. En este caso, 50i menos 30j van a ser igual a la masa que ya conocemos. Y eso nos va a permitir calcular la aceleración. En este caso, la aceleración total que va a estar experimentando la partícula de forma constante es 10i 6j metros sobre segundos al cuadrado. Y por último, con este nuevo dato ya tenemos suficiente información como para la parte cinemática. Este de no es necesario, pero este otro sí. De 0 a 5 segundos. Sí, 5 segundos. Ahora ya conocemos la aceleración que está aquí arriba. Voy a volver a poner. Conocemos el intervalo de tiempo, su duración. Y era también parte de los datos la velocidad inicial nula. Estos dos eran datos. Y esto es lo que acabamos de calcular. 3 de 5 podemos calcular lo que nosotros queramos. En este caso, dado que la aceleración es constante, tenemos aceleración, no tenemos posición, que digo desplazamiento, más bien es lo que buscamos. Podríamos utilizar la fórmula de aquí. Y tendríamos lo que buscamos. $125 3 por 25 por si acaso. Y listo. ¿Alguna pregunta? Inge, Sí, ¿por qué en la sumatoria de fuerzas puso el 5? en la sumatoria de fuerzas, ya le veo. Este es mi desplazamiento de 0 a 5. En la suma de fuerzas, un 5. Ah, porque la fuerza 3 estaba definida en función de la masa. Entonces de aquí sale ese 5. Es la masa que estaba aquí. Bien, entonces eso es lo que nosotros podemos decir que es básicamente todo lo que vamos a hacer durante este capítulo. Aplicar la segunda ley de Newton para poder encontrar una unión entre la parte dinámica, sumar fuerzas, y la parte cinemática, encontrar la aceleración de la cinemática y ahí sí poder hacer todos nuestros cálculos cinemáticos. ¿Qué es lo que va a cambiar? En lugar de que nos digan entre los datos la fuerza F1 es tanto, la fuerza F2 es tanto y la fuerza F3 es tanto, toca a partir de las condiciones del problema ir encontrando cada una de estas fuerzas. Y obviamente, dependiendo de los datos, podrá ser que desde la cinemática encontramos la aceleración, y con la aceleración encontramos la fuerza neta, y con la fuerza neta encontramos una fuerza específica,
o cualquier otra combinación de incógnitas que podríamos tener en todo este procedimiento. Bien, entonces vemos la tercera ley de Newton y de ahí vemos el procedimiento general para encontrar o al menos no olvidarnos de incluir todas las fuerzas que podamos en nuestros análisis. Entonces, ¿qué nos dice la tercera ley de Newton? Entre las distintas formas que podríamos describirla, una de ellas sería esta. Toda interacción entre dos cuerpos genera dos fuerzas. Son iguales en magnitud, pero tienen direcciones contrarias y actúan sobre cada cuerpo. ¿Qué es lo que queremos decir con esto? De la parte de la definición de la dinámica ya habíamos visto que ¿qué son las fuerzas? Son el resultado de interacciones. Son el resultado de empujar algo, de lanzar algo, de saltar sobre algo, de golpear algo, aunque creo que ya dije. Simplemente cualquier objeto, cualquier interacción entre dos objetos nos genera fuerzas. La tercera ley de Newton va un poco más allá y nos dice no solamente que las interacciones generan fuerzas, sino que siempre las interacciones son entre dos objetos y que cada interacción genera dos fuerzas, una sobre cada involucrado. Entonces, ¿qué características tienen estas fuerzas que se generan a partir de cualquier interacción? Sería sobreentendido que cualquier interacción involucra dos objetos, partículas o sistemas, pero lo voy a poner aquí. Y se generan dos fuerzas. ¿Qué características deben cumplir estas fuerzas generadas? Primero nos dice que tienen la misma magnitud. Pero no son el mismo vector porque tienen direcciones opuestas. Son completamente simultáneas. No es que primero asoma una fuerza y después de 5 segundos se asoma la otra. Mientras existe la una, existe la otra y siempre tienen la misma magnitud con direcciones opuestas. ¿Qué me falta? Son en objetos distintos. Cada fuerza se aplica en uno de los involucrados. Como tenemos dos objetos y tenemos dos fuerzas, una fuerza para cada objeto. Y me parece que con eso estamos en la misma magnitud, direcciones opuestas, son simultáneos y se aplican sobre cuerpos distintos. Entonces estas son las características que cumple cualquier interacción. Recuerden, siempre las interacciones se tienen que dar entre dos involucrados. En cada involucrado se genera una de estas fuerzas. Normalmente se les llama a estas fuerzas de acción y reacción. Como son dos, entonces una es la acción, la otra es la reacción. Realmente no interesa eso, así que no lo voy a incluir en esta parte. Tiene la misma magnitud, direcciones opuestas, son simultáneas y cada uno se aplica sobre un cuerpo distinto. Bien, pongamos un ejemplo de esto. Cualquier interacción que se nos pueda ocurrir cumple con la tercera ley de Newton. Por ejemplo, lo que sucede cuando estamos empujando una caja. Entonces digamos que la partícula
quiere empujarle a la caja C. ¿Qué es lo que tenemos que tener en mente desde el punto de vista de la tercera ley? No es que la persona A simplemente al empujarle a la caja C genera mágicamente una fuerza de la partícula A sobre la partícula C, sino que lo que sucede es que simultáneamente, al rato de yo querer empujar la caja, puedo generar una fuerza sobre ella, pero esta se contrarresta por el hecho de que también se genera una fuerza en el otro objeto de iguales magnitudes y dirección contraria, en exactamente el mismo momento. Y mientras dure la fuerza que le estamos aplicando. Y este comportamiento se repite en cualquier interacción que nosotros podamos analizar. Si lanzamos una piedra, ¿qué es lo que pasa? Mientras estamos ejerciendo una cierta fuerza a la piedra, estamos nuestra mano ejerciendo una fuerza sobre la piedra. Por tercera ley de Newton, la piedra nos ejerce la misma magnitud pero en dirección contraria. Cuando nosotros soltamos la piedra, entonces debido a que estuvimos generándole esta fuerza, la piedra comenzará a hacer un movimiento. En cambio, como la fuerza que la piedra nos estaba haciendo a nosotros, a pesar de tener la misma magnitud, seguramente se perderá en algún rozamiento, por ejemplo, el rozamiento que nosotros tenemos con el suelo, y por esa razón es que nosotros no tendríamos movimiento después del lanzamiento. Si nosotros hacemos un lanzamiento sobre una superficie lisa, digamos por ejemplo en algún ejercicio nos dicen, lanzamos un guante mientras estamos sobre una superficie de hielo, ¿qué es lo que debería pasar? La misma fuerza que nosotros le aplicamos al guante para hacer el lanzamiento, por tercera ley de Newton, el guante nos regresa la misma magnitud, pero en dirección contraria. El efecto no va a ser el mismo, depende de las condiciones, depende de las inercias de cada uno, pero cada uno sí recibe la misma magnitud de fuerza. En otra de estas preguntas teóricas, posiblemente esta sí esté en la hoja, suelen preguntar si es que un camión que está yendo con cierta velocidad, de repente le choca a un insecto, entonces si el insecto queda, por ejemplo, estampado en el parabrisas, ¿quién hizo mayor fuerza? ¿O quién recibió mayor fuerza? ¿O qué es lo que estuvo pasando? Hay que recordar, por tercera ley de Newton, la fuerza que le hace el camión al insecto es exactamente la misma magnitud, pero dirección contraria, que la fuerza que el insecto le hizo al camión durante el choque. Obviamente, el efecto que la fuerza le va a generar al camión es muy distinto del efecto que le generó el camión al insecto. Entonces, eso siempre hay que tener en mente. Mismas magnitudes sobre ambos cuerpos, dos cuerpos distintos y fuerzas simultáneas. ¿Alguna pregunta? Entonces, veamos si es que podemos responder estas preguntas rápidas sobre la tercera ley de Newton. No son como las otras preguntas de opción múltiple, en esas siempre hay una de las respuestas está entre las opciones. Estas son un poco distintas, son un poco engañosas, así que hay que tener cuidado. Yo voy a responder la 1 y la 4, que son algo similares y son un poco más abiertas. Entonces, ¿qué es lo que caracteriza al par de fuerzas de acción y reacción? Estas cuatro cosas de aquí. Matemáticamente, si es que quisiéramos agruparlas, podríamos decir que la expresión matemática que define la tercera ley de Newton es esta de aquí. La fuerza que la partícula le ejerce a la partícula C por tercera ley de Newton es igual a menos la fuerza que la partícula C ejerce sobre la partícula A. Entonces aquí nos estamos asegurando de algunas cosas. Primero, que los dos tengan la misma magnitud, que es nuestra primera característica. Segundo, que tengan direcciones contrarias. Para eso nos sirve la operación multiplicar por -1. Tercero, que estamos actuando sobre distintos cuerpos. Esta fuerza es en la caja, esta fuerza es en la partícula A. Lo único que no estaríamos expresando en esta expresión matemática es el hecho de que son simultáneas, pero bueno, eso es algo que tenemos que tener en mente. Bien, entonces la segunda, veamos quién me puede ayudar contestando, nos dice,
¿Cómo determinar cuál es la acción y cuál es la reacción? Yo incluso le pondría una pequeña aclaración a la pregunta es, ¿nos interesa determinar cuál es la acción y cuál es la reacción? Entonces, ¿quién me puede ayudar con esta pregunta? ¿Al micrófono o por el chat? ¿Qué es lo que creen al respecto? ¿No hay voluntarios? Mm, Lo que normalmente me saben responder aquí es que em, la acción es la fuerza que alguien tiene la capacidad de hacer. Entonces, por ejemplo, si ponemos a la partícula A y a la partícula C, la una al lado de la otra, la caja difícilmente le empieza a empujar a la partícula A y por lo tanto no puede iniciar esta acción. Y basado en eso, nosotros podríamos suponer que la fuerza que la partícula A le está haciendo a la partícula C sería la acción, porque es de donde nace toda esta interacción. Y que en cambio, la otra es la reacción. Que cuando nosotros, por ejemplo, disparamos una bala con un arma de fuego, de dónde nace la acción es a partir de la pólvora y por lo tanto, bueno, ahí está medio complicado, pero podríamos decir que la fuerza que hace la, la pistola sobre la bala, podríamos decir que es la acción porque la pistola es la que está disparando y como la bala es la que está recibiendo, entonces esa sería la reacción, la que la bala le hace a la pistola. Habría cómo utilizar esto más o menos de forma medio consistente a medida que vayamos analizando nuestros distintos ejemplos de acciones y reacciones, estas distintas interacciones, pero el hecho es que no importa. Si es que yo digo que esta es la acción y esta es la reacción, no tiene ninguna diferencia si es que nosotros simplemente decimos que en cambio alguien dice que esta es la reacción. Porque yo estoy haciendo fuerza contra la caja, entonces la acción es esta que estamos generando sobre la persona que está haciendo ese esfuerzo y por lo tanto, esta sería la acción. Cualquiera de los dos es correcta porque no existe una diferencia útil entre estas dos. ¿Qué es lo que sí tenemos que estar tomando en cuenta? Es que cualquier interacción genera dos fuerzas. Que a la una le llamemos acción y a la otra reacción simplemente es por ponerle un nombre a la tercera ley. Pero lo que sí nos interesa es qué comportamiento tienen estas fuerzas. En iguales magnitudes, direcciones contrarias, son simultáneas y actúan sobre cuerpos distintos. Pues yo en esto pondría como respuesta, no nos interesa esta distinción. Bien, entonces, siguiente. ¿Cuál fuerza se origina primero? ¿La acción o la reacción? ¿Algún voluntario? La acción. Ujú. No, tres están a favor de la acción.
Más Serían bien, simultáneas. sí, ese es el problema. La pregunta es engañosa, al igual que la 2. No se origina ninguna primero, porque las dos son simultáneas. Exacto, ambas son al mismo tiempo, son simultáneas. Es una de las características que habíamos anunciado antes. Si nosotros comenzamos a empujar el escritorio, inmediatamente y de la misma magnitud, con direcciones contrarias, surgirá la fuerza contraria, la reacción de lo que nosotros estamos intentando empujar al escritorio, automáticamente. Y es por eso que no importa cuál es la acción y cuál es la reacción. Como las dos están actuando durante la misma cantidad de tiempo, como las dos tienen la misma magnitud, y lo único que tenemos que las diferencia es la dirección, lo cual depende de cuál es el objeto que estamos analizando. Entonces, por eso es que no es necesaria la distinción entre ambas. Las dos son simultáneas. Veamos la 4. Bueno, de hecho la 4 yo respondo igualito que la primera. Una vez que conocemos una de estas, por ejemplo, conocemos la fuerza de la partícula A sobre la partícula C, ¿cómo podemos determinar la otra? Con esta misma expresión. Y diríamos que la fuerza de A respecto a C es igual a menos la fuerza de C respecto de A. O al revés, la fuerza de C respecto de A es igual a menos la fuerza de A respecto a C. Esta es la utilidad de la tercera ley de Newton. Si nosotros de alguna forma podemos encontrar una fuerza dentro de alguno de los involucrados, simplemente aplicamos esta relación y automáticamente encontramos la otra fuerza, la otra involucrada en la misma interacción. Veamos la quinta. ¿Por qué no se anulan las fuerzas de acción y reacción? Pues, ¿qué es lo que pasa? Si es que nosotros las sumamos, de hecho que sí se van a anular. Entonces, por ejemplo, digamos, en el ejemplo de arriba, supongamos que la partícula A le intenta empujar a la partícula C generando una fuerza de 5 newtons. Por tercera ley de Newton, eso significa que la fuerza de C respecto de A sería igual a menos esto, es decir, menos 5 newtons. Si es que nosotros por alguna razón quisiéramos sumar estas dos fuerzas, 5 newtons menos 5 newtons, nos daría un vector nulo. Ahora, el problema de esto es que nosotros sabemos que cualquier interacción genera estas dos fuerzas. Y por lo tanto, si es que nosotros necesitáramos sumarles, entonces no existiría nunca ninguna fuerza neta, porque si es que todas las interacciones tienen estas dos fuerzas y nosotros tendríamos que sumar estas dos fuerzas, siempre se van a anular y por lo tanto no podría existir ninguna fuerza neta. Obviamente eso no es lo que sucede en la realidad. Así que ¿dónde está el inconveniente? ¿Por qué esto no se da? ¿Por qué no tenemos que sumar las fuerzas de acción y reacción? ¿Por qué esto es innecesario? ¿Sí, Joel? Porque cada elemento en el espacio tiene diferentes propiedades físicas en su sistema interno. Las propiedades de cada sistema. Mm, No le veo cómo están conectados. Porque no forman un equilibrio. Porque... Sí, o sea, si es que la sumatoria de las fuerzas siempre fuera cero, todo estaría en equilibrio. Pero más bien, ¿por qué no hay que sumarles? ¿Cuál es el error que yo estoy haciendo aquí al sumar esto? ¿Qué es lo que estoy encontrando? ¿Y qué es lo que debería haber intentado encontrar? Está encontrando las mismas fuerzas del mismo sistema. Sí, simplemente estoy haciendo una fuerza de dos involucradas en un mismo sistema.
Pero ¿por qué no lo debo hacer? La razón es que cada una se aplica sobre distintos cuerpos. Cuando yo hablo de la fuerza de A sobre C, esta fuerza de aquí solamente tendré que considerarla cuando encuentre la fuerza neta sobre la caja. Cuando quiera encontrar la fuerza neta sobre la caja, no tengo que considerar la fuerza neta sobre la persona. Y al revés, cuando quiera encontrar la fuerza neta sobre la persona, que me va a permitir encontrar la aceleración de la persona y todo lo que ya habíamos visto, entonces solo debo considerar las fuerzas que se aplican sobre la persona. Y por lo tanto consideraré la fuerza de la caja sobre la persona y no consideraré en esta suma la fuerza de la persona sobre la caja. Entonces es porque no llego a hacer esta suma. ¿Y por qué no la llego a hacer? Es porque están en distintos cuerpos, están en distintos análisis. Esta la tendré que utilizar para un cálculo de una fuerza neta muy específica y en ese mismo cálculo no ocuparé la otra, que en cambio tendré que ocuparla cuando haga el cálculo de la fuerza neta del otro objeto. Como están en distintos objetos, no se llegan a sumar. Bueno, esto tiene un pequeño asterisco que es cuando sí consideramos el sistema, pero ya veremos de eso cuando estemos utilizando sistemas en resolver estos ejercicios más adelante. Última pregunta, ¿las fuerzas de acción y reacción producen aceleraciones iguales? ¿Un sí o un no para esta opción? Serían con magnitud igual, pero con dirección opuesta. Ya, sí, eso es una posibilidad, pero aunque suceda esto, es un poco rebuscado. A ver, la respuesta corta es no. Y efectivamente, si es que nosotros tenemos las condiciones apropiadas, a lo mucho tendremos las mismas magnitudes, pero no serán exactamente los mismos vectores. ¿Pero qué necesitamos para que tengan incluso la misma magnitud? Necesitamos cumplir las siguientes condiciones. Primero, si es que la inercia lineal de la una partícula es igual a la inercia lineal de la otra partícula, y además, que las únicas fuerzas que están interactuando sobre estas partículas sean justamente las fuerzas que salen de esta interacción. Es que la fuerza neta sobre la partícula A fuera únicamente la fuerza del C sobre A, y si es que la fuerza neta sobre la partícula C fuera únicamente la fuerza del A sobre C. Con estas tres condiciones, entonces ahí sí, diríamos que, aunque no son los mismos vectores, sí tendrían las mismas magnitudes. Pero lo que hay que tener en mente es que la tercera ley de Newton solamente nos habla de un pequeño elemento dentro de la dinámica, solamente nos habla de un par de fuerzas que se generaron de una interacción en particular, no nos habla directamente de la fuerza neta. Obviamente, para considerar y calcular la fuerza neta sobre cada partícula, tendremos que considerar todos estos pares de fuerzas que se generan de cada una de las interacciones. Pero en sí la tercera ley de Newton no me habla de la fuerza neta. Y por lo tanto, aunque tengamos las mismas magnitudes de fuerzas en estas interacciones, eso no está ligado con los efectos porque seguramente tenemos más interacciones en cada partícula. Y esa es la razón por la que si es que yo, por ejemplo, empujo esta caja o lanzo esta caja o lanzo una piedra, es posible que el que hace el lanzamiento no tenga ningún efecto sobre su cinemática, simplemente pueda quedarse quieto, mientras que la caja o la piedra o lo que sea que esté lanzando o empujando, sí llega a adquirir una aceleración y sí llega a adquirir un movimiento y llega a tener una parte cinemática.
Los efectos no están conectados, simplemente una partecita de lo que es la dinámica, que son estas fuerzas específicas. Bueno, es medio extraño esto de la tercera ley de Newton, al principio al menos, pero simplemente lo que tienen que tener en mente es, aquí sacamos otra definición, la cual nos permite relacionar las fuerzas cuando tenemos dos involucrados. Cuando utilizamos la tercera ley de Newton, únicamente cuando tengamos dos o más partículas que analizar durante nuestros ejercicios. Si tenemos un ejercicio como el de hace un rato, en el cual únicamente me hablaban de una sola partícula y no me describían ni quién me está haciendo la fuerza 1, quién me está haciendo la fuerza 2, ni quién me está haciendo la fuerza 3, entonces no tendré que considerar en nada la tercera ley de Newton. Cuando la aplicamos únicamente cuando tenemos dos o más objetos sobre los cuales que están interactuando y sobre los cuales queremos analizar cada uno. ¿Sí? Entonces recuerden, estas primeras 4 características de estas fuerzas son lo que siempre tenemos que tener en mente. ¿Alguna pregunta? Bien, entonces con eso habremos revisado ya las 3 leyes de Newton. Las 2 primeras que nos hablan de la relación entre la dinámica y la cinemática. La tercera que nos habla de cómo ir construyendo nuestros diagramas de cada una de las fuerzas involucradas en cada partícula. Como cada interacción entre dos partículas o dos objetos o sistemas genera siempre una fuerza en cada partícula, en cada involucrado, entonces eso es lo que deberíamos tener en mente al rato de ir armando nuestras fuerzas netas. Ahora, normalmente nosotros lo hacemos a partir de fuerzas tipo, de fuerzas específicas que simplemente se van repitiendo a lo largo de nuestros distintos ejercicios, y por lo tanto la forma en la cual vamos a nosotros encontrar la fuerza neta generalmente se hace a partir de un simple procedimiento en el cual nosotros construimos un pequeño dibujo al cual llamamos el diagrama de cuerpo libre. ¿En qué consiste el diagrama de cuerpo libre? Es en hacer un dibujo de nuestra partícula, objeto o sistema y aquí irle colocando todas las fuerzas que le están afectando a este cuerpo, partícula o sistema. Pueden hacerlo simplemente de la forma que ustedes prefieran, es decir, ustedes mismos van viendo cómo se va generando este gráfico y luego simplemente suman todo. Pero yo les recomendaría más bien seguir un procedimiento específico, por ejemplo este de aquí. Si le quieren alterar en alguna cosa es completamente decisión de ustedes, pero sí sería bueno que tengan un procedimiento para hacer este gráfico, el cual les ayude a evitar que se olviden de alguna fuerza en particular. Pues, por ejemplo, si seguimos este proceso de aquí, ¿qué es lo que nos dice? Hagamos el diagrama de cuerpo libre para estos dos de aquí. Entonces tendríamos un gráfico de datos. Os voy a poner el mismo gráfico. Estos dos. Voy a quitarle el listo. Bien, entonces este es nuestro diagrama de datos. Nos dicen una partícula A le está empujando una partícula C. Y bueno, seguramente nos dan datos sobre cuántas son las fuerzas y alguna otra cosa. Que en este caso no necesitamos porque solamente queremos formar el diagrama. Entonces, lo que hay como hacer es en este mismo gráfico comenzar a rayarle encima y aquí ir poniendo todas las otras fuerzas que tenemos que ir considerando. Si es que se entienden al hacer esto no habría ningún inconveniente, pero yo más bien recomendaría hacer los gráficos aparte, nada más para que no se confundan con todos los otros trazos que tengan aquí. Nuevamente, si quieren hacerla ahí no hay ningún problema. Entonces yo pondría aquí aparte mis dos partículas y aquí voy poniendo cada una de las fuerzas. ¿Qué nos dice este procedimiento? Primero vamos a poner todas las fuerzas de dato. ¿Qué son las fuerzas de dato? Son fuerzas que no salen de una interacción. Son fuerzas que simplemente el ejercicio me dice, existe por alguna razón desconocida
una fuerza F1 de 50 newtons. Entonces, cuando el ejercicio me dice sobre la existencia de una fuerza, pero no me dice de dónde sale, esas son las fuerzas de dato. Simplemente que están enunciadas en el problema. No son fuerzas reales, porque si nosotros hiciéramos cualquier experimento, no es que mágicamente va a aparecer una fuerza de la nada. Cualquier fuerza que nosotros estemos intentando incluir en el ejercicio tendrá que partir de una interacción. Y por tercera ley de Newton habrá dos pares de cada interacción. Pero bueno, en este caso simplemente son fuerzas que se suelen incluir en los ejercicios por facilidad, para no incluir todos los elementos que puedan estar generándome fuerzas en la descripción del problema. En este caso, digamos que no hay fuerzas de datos, simplemente me dicen el uno le está empujando al otro y listo. Lo que me podrían decir es que y además existe una fuerza F1 en la cual está aplicándose sobre la caja C y que es igual a menos 30 newtons. Entonces, esto podría ser una fuerza de dato. No sale de ningún lugar, simplemente aquí la tenemos que incluir porque los datos del ejercicio me dicen que existe. En este caso no. Más bien sí, pongámosle para que pongamos todos los elementos del diagrama. Entonces, esta fuerza iría aquí. Segundo elemento. Una vez que hemos visto todas las fuerzas que no salen de una interacción, y simplemente para no olvidarnos, incluimos directamente todas las fuerzas a distancia. Entonces, ¿cuáles son fuerzas a distancia? Las fuerzas de interacción gravitacional, las fuerzas magnéticas y las fuerzas electrostáticas. De esas tres, por el momento únicamente vamos a manejar las fuerzas de atracción gravitacional. El siguiente capítulo vamos a ser un poco más específicos en este tipo de fuerzas, pero por el momento nada más de la forma más simple posible, vamos a agregar esta fuerza a la cual generalmente se le llama el peso. Entonces, ¿cómo son esas fuerzas? A menos que el ejercicio diga lo contrario, siempre se supone que estamos en la cercanía del planeta Tierra y por lo tanto, automáticamente sabemos la dirección de estos pesos y siempre y cuando conozcamos las inercias lineales de cada uno de los involucrados, incluso conoceríamos los valores de estas fuerzas. Fuerza gravitacional de la Tierra sobre la partícula A y fuerza gravitacional de la Tierra sobre la partícula C. Y listo. Segundo elemento, fuerzas de distancia. Por el momento, los pesos. Tercero, ahí sí vamos tranquilamente analizando cada una de las interacciones que tengan nuestras partículas, objetos o sistemas. Por ejemplo, cuando analicemos primero la caja C, ¿cuántos contactos tiene la caja C? Tiene un contacto con la superficie y tiene un contacto con la partícula A. De cada uno de estos contactos, al menos, debería salir una fuerza, la intención de una fuerza, y esas son las fuerzas normales al contacto o perpendiculares al contacto. Ya vamos a irles viendo con más detenimiento, pero por el momento eso significaría que tenemos al menos dos fuerzas normales en la partícula C. La normal de A sobre C, y no del suelo sobre C. Y la normal de A sobre C. No tenemos más contactos en C. Lo último que nos faltaría es analizar la fuerza de rozamiento, que en este caso sí tendríamos. Y listo, completo el diagrama de C. Hacemos lo mismo que en A. El A también tiene dos contactos. Consideraríamos un solo contacto al estar parado sobre una superficie porque es una partícula. Y luego vamos a ir viendo punto a punto cómo ir haciendo estas fuerzas. También debería haber alguna intención de deslizamiento y por lo tanto una fuerza de rozamiento.
Y listo. Una vez que tengamos todas estas fuerzas, ¿qué es lo que hacemos? Segundo paso, sumarlas vectorialmente. Tercer paso, aplicar la ley de Newton y ya sabemos todo lo demás. Entonces, es un elemento completamente necesario el hacer bien un diagrama de cuerpo libre. Porque si es que está bien hecho el diagrama, ya tendríamos directamente la fuerza neta. Y si tenemos la fuerza neta, ya nada más hay que aplicar una división y seguramente en el peor de los casos hacer una resolución cinemática. Es por eso que los diagramas de cuerpo libre, cuando teníamos clases presenciales, siempre tenían algún puntaje importante del ejercicio. Pues cualquier ejercicio de dinámica tenía un puntaje para el diagrama. Entonces digamos que valía 0.5 un problema, un 0.1 o 0.2 iban directamente al diagrama. Porque si es que lo hacen bien, ya tienen prácticamente asegurada la resolución del ejercicio. Bueno, eso es lo que les podría contar del diagrama. ¿Alguna pregunta? Bien, entonces lo que nos falta es ir describiendo cada una de las fuerzas que están ahí enlistadas en nuestro procedimiento general. Nuevamente, como el primer elemento que son las fuerzas de datos no existen realmente, solamente son datos en nuestras propuestas de ejercicio, entonces esos no existen. Y comenzaremos analizando entonces la fuerza de atracción gravitacional. ¿Qué nomás podemos decir de esta fuerza? Nuevamente, esta la vamos a ver con un poco más de detenimiento en el siguiente capítulo, pero por el momento, ¿qué es lo que nos interesa? Automáticamente, en cualquier ejercicio, a menos que nos diga lo contrario, vamos a asumir que nos encontramos en la cercanía del planeta Tierra. Y ya que estamos en la cercanía del planeta Tierra, entonces automáticamente significa que estamos teniendo una interacción con el planeta. ¿De qué tipo es esta interacción? Simplemente significa que el planeta va a ejercer una fuerza de atracción sobre cualquier cosa que se encuentre en su cercanía. ¿Cómo funciona esta fuerza de atracción? ¿Qué dirección exactamente tiene? Es desde el centro del involucrado hacia el centro del planeta. Y justamente por eso nosotros habíamos definido de esta forma el eje Y. En cualquier punto en el planeta Tierra que nos encontremos, o en cualquier punto en su cercanía que nos encontremos, consideramos siempre que el eje X es tangente a la Tierra, en ese punto, y consideramos que el eje Y es perpendicular al eje X, y que va desde el centro de la Tierra, es decir, el eje Y siempre pasa por el centro de la Tierra, el centro tridimensional, no solamente por el ecuador, el centro de toda la esfera, y sale radialmente hacia fuera de la Tierra, en cualquier punto que nos encontremos. Y por lo tanto, cualquier fuerza de atracción gravitacional, de acuerdo a este sistema de referencia, siempre va a estar dirigido hacia menos Y. Llamémosle esta partícula la partícula D. Y siempre vamos a tener una fuerza de atracción gravitacional dirigida hacia menos J. De la Tierra, en este caso, sobre la partícula D. Ahora, ¿cuál es la ventaja de considerar esto automáticamente? Que era encontrarnos en la cercanía de la superficie terrestre. Significa que en la mayoría de los casos vamos a poder calcular directamente esta fuerza. Lo único que necesitamos es conocer la inercia lineal de la partícula. Entonces, ¿de dónde sale esto? Es del análisis de la caída libre de este objeto. Entonces,
Como caída libre nosotros ya sabemos resolver. ¿De qué se trataba la caída libre? Recuerden, caída libre significaba que la única interacción que está sufriendo la partícula es la atracción gravitacional del planeta. Sobre la partícula, la única interacción era la atracción gravitacional. A la cual nosotros íbamos incluso un paso más allá para definirla y decíamos, siempre que estamos en caída libre, a menos que el ejercicio nos diga lo contrario, estamos en la cercanía de la superficie y por lo tanto, eso significaba que teníamos una aceleración constante, que era constante por facilidad del ejercicio y por facilidad numérica iba a tener un valor de 10 metros sobre segundos al cuadrado, dirigidos hacia abajo. Entonces, ¿qué es lo que pasa con una partícula que está en caída libre desde el punto de vista dinámico? Como la única interacción que tiene, entonces nuestro diagrama de cuerpo libre va a tener un solo trazo, una sola fuerza, y es justamente esta de aquí. El peso de la partícula E, lo cual, siendo completamente describiendo esta fuerza, sería la fuerza de atracción gravitacional del planeta Tierra sobre la partícula E. Pero para no escribir todo esto, nosotros simplemente podemos poner la letra P mayúscula, que significaría que es un peso. A veces se le suele poner el peso y como subíndice la partícula. Esto significaría que es el peso de la partícula E. Pero y aunque sea una cosa no tan significativa, yo más bien les recomendaría poner el peso sobre la partícula E, porque no es una fuerza que genera la partícula, es una fuerza que está recibiendo la partícula, que está generando la fuerza desde el planeta. Pero bueno, tenemos el peso sobre la partícula E. Y ya que es caída libre, está listo nuestro diagrama, no tenemos ninguna otra fuerza. Bien, entonces resolvamos esto y diríamos, segunda ley de Newton, la fuerza neta sobre la partícula E es igual a la masa de E por la aceleración que está experimentando. De estos nosotros ya conocemos este de aquí y este de acá. La fuerza neta es únicamente esta, no hay más fuerzas externas sobre esta partícula. Sería el peso sobre E. Vamos a dejarle a este como masa de la partícula E. Y esta nosotros también conocemos cuando se encuentra en caída libre, y eso era justamente lo que utilizábamos en dos de nuestros movimientos del anterior capítulo. Automáticamente sabemos que la aceleración que está experimentando es, en este caso, la aceleración de la gravedad en la superficie terrestre de menos 10J. Y por lo tanto, esto es algo que nosotros podemos utilizar en cualquier ejercicio que nosotros tengamos, en el cual o no nos esté especificando qué es lo que está pasando respecto al planeta Tierra, o incluso nos diga específicamente que nos encontramos en la cercanía de su superficie. El peso lo vamos a calcular directamente, siempre y cuando conozcamos la masa de la partícula, y va a ser igual a la inercia lineal de la partícula por menos 10J. Y listo, automáticamente. ¿Alguna otra aclaración que podríamos hacer respecto de esta fuerza? Es que también cumple con la tercera ley de Newton. Normalmente no nos va a interesar tomarla en cuenta porque si es que quisiéramos aplicar la tercera ley de Newton, significa que estamos queriendo hacer el análisis sobre el planeta y no nos interesa hacer la sumatoria de fuerzas sobre el planeta. Primero porque no nos interesa y segundo porque
porque no tenemos toda la información de lo que le está sucediendo al planeta. Seguramente esta es una de las muchísimas fuerzas con las cuales el planeta está lidiando, e incluso esta es una fuerza insignificante con algunas otras que está recibiendo. Pero sabemos que existe. Entonces, por tercera ley de Newton, existe una fuerza de atracción gravitacional que la partícula D está ejerciendo sobre el planeta Tierra, que tiene exactamente la misma magnitud, dirección contraria, pero que obviamente sabemos, como en la pregunta 6 de hace un rato, no tiene el mismo efecto, no nos genera la misma aceleración. Porque primero no es una fuerza neta sobre el planeta y segundo las inercias entre los dos no son comparables. La fuerza gravitacional de la partícula D sobre el planeta. Pero incluso si es que lo fueran, calculemos cuál sería el efecto que tendríamos sobre el planeta Tierra. Entonces vamos a hacer un pequeño ejercicio suponiendo que esto no va a suceder, pero suponiendo que la única fuerza que está actuando sobre el planeta Tierra, es decir, que la fuerza neta sobre el planeta Tierra, es justamente esta interacción gravitacional con una partícula, la fuerza gravitacional de la partícula D sobre el planeta Tierra. Vamos a calcular cuál sería la aceleración que experimentaría el planeta. Y consideremos la masa de un objeto. ¿Cuánto le ponemos? Una masa medio elevada, unos 500 kilogramos, creo que es algo considerable. Bien, entonces, ¿qué es lo que podríamos hacer? Entonces, como estamos partiendo de este supuesto, vamos directamente a la segunda ley de Newton. ¿Qué nos dice la segunda ley? La fuerza neta es igual, siendo un poco más específicos, la fuerza neta sobre el planeta es igual a la inercia del planeta multiplicada por la aceleración que va a estar experimentando. Vamos a despejar este de aquí. Fuerza neta en este caso decíamos que iba a ser la fuerza de atracción gravitacional que la partícula D iba a ejercer sobre el planeta Tierra. Esa es la masa de la partícula. La masa de la Tierra sería otro valor. Podemos consultarlo. Son aproximadamente 6 por 10 a la 24 kilogramos. Como ya está en el sistema internacional, no voy a incluir las unidades. Y por el que estamos buscando. ¿Cómo podríamos? Este es un vector. ¿Cómo podríamos encontrar el valor de este? Por tercera ley de Newton, esto va a ser igual a menos la fuerza de atracción gravitacional que el planeta ejerce sobre la partícula D. Y este sí lo podemos calcular fácilmente. Y en función de lo que acabamos de decir, cualquier fuerza de atracción gravitacional con el planeta Tierra en la superficie terrestre sería igual a la aceleración de caída libre en la superficie terrestre por la inercia de la partícula. Lo cual nos permitiría despejar la aceleración que estaría experimentando el planeta. Sería de 10 veces la masa de la partícula sobre la masa del planeta dirigido hacia arriba.
lo cual incluso poniendo una masa mucho mayor a 500 kilogramos, que ya es una masa considerable, de todas formas nos va a salir una aceleración completamente despreciable, ya que incluso en este caso nos quedaría de 6 por 10 a la 24. De alrededor de 8.33 por 10 a la menos 22 metros sobre segundos al cuadrado. Es decir, esta cantidad tiene 0,21 ceros y de ahí recién el 833. 1, 2, 3. Sí. Es decir, es una cantidad de aceleración completamente insignificante, la cual no está experimentando el planeta Tierra debido a esta partícula, pero incluso con estas consideraciones muy exageradas, sería una aceleración ni siquiera notable. ¿Alguna pregunta? Bien, entonces, ¿qué es lo que debemos recordar? Incluir entre las primeras fuerzas a la fuerza de atracción gravitacional con el planeta Tierra automáticamente va a ser un vector dirigido hacia abajo, hacia menos j, y el cual podemos calcular rápidamente si es que tenemos la masa, o incluso si no la conocemos dejaríamos en función de la masa como menos 10j veces la inercia lineal de la partícula que estemos analizando. Por el momento es una de las fuerzas más convenientes porque las otras que vamos a ver no tienen una forma directa para calcularse. En cambio, esta sí es un cálculo bastante simple para ya tener un dato dentro de nuestra resolución. Bueno, lo siguiente que tendríamos que ver, en cambio, ya son todo lo que consideramos las fuerzas de contacto. La fuerza normal o fuerza perpendicular, que se sobreentiende es normal al contacto o perpendicular al contacto. Es bastante sencilla. No tendremos directamente su valor, pero al menos sí su dirección, y eso es lo que más nos interesa al rato de hacer el diagrama del cuerpo libre. La fuerza de rozamiento es un poquito más elaborada, entonces ahí es donde estaremos un poquito más centrados durante la siguiente clase. Y nuevamente la tensión es bastante simple, y al menos en la forma en la que lo utilizamos, es únicamente cuando tenemos cuerdas involucradas en nuestros ejercicios. Las tensiones no solamente suceden en cuerdas, nosotros podemos tensionar cualquier objeto. Por ejemplo, si a un lápiz le están jalando de ambos lados y están tensionando el lápiz, seguramente no es un tensionamiento que sea fácil de observar ni fácil de medir, pero todos los objetos son tensionables. Pero por el momento solamente nos va a interesar las cuerdas, tensionar las cuerdas para poder transmitir fuerzas mediante contacto. Bien, entonces creo que podríamos quedar por ahí. No sé si es que alguien tiene alguna pregunta. Aquí debe haber hecho un ejercicio. Bueno, comenzamos con eso en la próxima clase. Un ejercicio utilizando únicamente la fuerza de atracción gravitacional. Bien, entonces quedaríamos hasta aquí. Recuerden revisar especialmente lo que es la primera ley, la segunda ley, la tercera ley. Y se acostumbrando a esta idea de sumar fuerzas de forma vectorial sobre cada uno de los cuerpos. Y que una vez que tengamos esa suma, que es la fuerza neta, eso es lo que describe el efecto que vamos a tener en un objeto. La tercera ley de Newton no podemos determinar los efectos que tendremos en una partícula, en un objeto o en un sistema,
únicamente conociendo algo de lo que le está sucediendo. Recuerden que siempre tenemos que analizar todas las fuerzas involucradas para poder determinar cuál es el efecto. Bien, entonces, que tengan un buen resto de tarde y nos vemos en la siguiente clase para seguir hablando sobre las fuerzas de contacto.